Para nuestro compañero Juan Carlos. Jaime, adelante. Bueno, buenos días, Ani, y todos y todas. Primero, agradecer la invitación a compartir estas reflexiones en torno a pues, un tema tan importante como es la salud mental. Entonces, decir que la sociología, la comunagogía y en relación con la salud mental, bueno, vamos a ver cómo aportamos esta reflexión tan importante hoy en esta época de pandemia y sobre todo para los procesos educativos. Entonces, lo primero que quiero iniciar, por favor, los orígenes de la sociología, ¿cierto? Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta cómo surge la sociología en una discusión con las ciencias naturales y digamos, por parecerse o pretender ser como ciencias naturales, empieza a establecerse unas leyes universales que se llaman, o las visiones nomotéticas, es decir, para poder equipararse a las ciencias naturales, a tal punto que se llamó en sus inicios física social. Estos elementos de los orígenes de la sociología son muy importantes tenerlos en cuenta para poder entender desde dónde al final vamos a dialogar, ¿cierto? Surge también en un contexto de prever los conflictos. Después de la Revolución Francesa, es importante decir, oiga, ¿cómo podemos controlar los conflictos, los levantamientos sociales, las revoluciones que se puedan prever? Entonces, la sociología en sus orígenes con Comte no surge como una apuesta crítica de transformación social, sino por el contrario, una propuesta de control social. Y eso va a tener sus énfasis, sus enfoques. De igual manera, surgen unas categorías que pretenden universalizarse como leyes y que tienden a ser históricas, ¿cierto? Y en esta discusión, por ejemplo, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, se habla de separar, por ejemplo, la filosofía. La filosofía no tiene nada que ver con la historia, se decía en su momento. Entonces, esos orígenes van marcando una corriente de pensamiento que nos va a llevar a lo que al final podemos considerar la realidad fragmentada. La sociología en sus orígenes es fragmentada. Y recordemos que surge en una discusión con la ciencia política y con la economía. Entonces, para poder analizar la sociedad, el Estado lo analizará la ciencia política, la economía, la disciplina económica, y lo social, la sociología. Pero en los hechos concretos no sucede esa fragmentación de la realidad, lo cual va a tener incidencia en los diferentes problemas que analicemos. Por esa misma época del surgimiento de la sociología está Marx. El marxismo, fíjense que hace sus análisis y no es fragmentado, sino que ubica diferentes dimensiones de la realidad social para poder explicar un fenómeno. Por eso se dice, hay una multicausalidad, si se quiere decir, en la perspectiva marxista. Y si uno va a clasificar a Marx, algunos dicen que es filósofo, otros que es historiador, otros que es sociólogo, otros que es economista. No, él tuvo una visión distinta de cómo abordar la problemática social. Incluso en discusiones con las ciencias naturales, particularmente con la física, él dice la realidad social se va comprendiendo en la medida en que se va transformando. Esto está por allí en el prefacio al primer tomo del Capital, que me parece importante tenerlo en cuenta. La sociología también nos dice, particularmente con Max Weber, que hay que ser neutrales. Tal vez con la pregunta que hacían ahora sobre la politización o no del psicoanálisis, Max Weber va a decir que hay que ser neutrales para ser científicos y para ser objetivos. Resulta que la investigación, incluida ni la de Comte, fue neutral. Siempre han tenido una apuesta política. Por eso es la necesidad, o surge la necesidad, de pensar en apuestas críticas que vean la realidad social de otra manera. Y en eso, muy valioso en el caso de Colombia, por ejemplo, los aportes de Falsborda, que se distancia de estas perspectivas funcionalistas, estructuralistas, y empiezan a generarse otras apuestas. No es el único, pero lo coloco como ejemplo
porque se han establecido rupturas con esas visiones, digamos, tradicionales de la sociología. Por favor, la siguiente. Entonces, digamos que uno podría decir, grosso modo, que hay tres corrientes de análisis, ¿cierto? Un paradigma occidental que es fragmentado. ¿Qué es lo fragmentado? Quiere decir que vemos la realidad como por fracciones, por cajoncitos, toda la lógica estructural, ¿cierto? Y obviamente eso va a tener incidencias en la salud. O sea, entonces las problemáticas visuales, por ejemplo, no tienen nada que ver con las emociones, no tienen nada que ver con procesos renales u otros factores del cuerpo humano, sino que está concentrado en ese fragmento del cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, es fragmentado. ¿Qué más sucede? El paradigma occidental es histórico, pretende establecer leyes universales sin tener en cuenta los contextos históricos. Ya el profe Raúl decía, por ejemplo, la felicidad se pretende estandarizar y resulta que hay particularidades, ¿cierto? En cada realidad, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Para poder entender la salud mental. Y es mecánico, casi siempre se atribuye a una sola causa, ¿cierto? Ya Ani en su introducción hablaba de la multicausalidad y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, lo multidimensional, ¿cierto? Los otros dos paradigmas que están ahí de colorcito tienen una diferencia con el primero y es que tienen una visión de totalidad o no totalitarismo, que es lo que a veces tratan de hablar en la ciencia y en la academia, de confundir totalitarismo con totalidad. No, la noción de totalidad es tener una visión holística, integral, es decir, hay diferentes aspectos que están jugando allí. Entonces, hay una visión, pongámosle, llamarlo el paradigma oriental, tal vez basado en las lógicas de lo armónico, del equilibrio, ¿cierto? Centra un poco más en lo individual y en factores externos. Explico un poco esto, cómo tiene que ver esto con la salud mental. Entonces, ya un poco el profe Raúl nos hablaba del equilibrio que tiene la OMS. Digamos que en alguna medida, aunque pueda tener múltiples dimensiones, la perspectiva de la OMS parte del equilibrio, ¿cierto? De la armonía. Y hoy hay unas modas de la salud que se centran en lo externo, por ejemplo, la música, los olores, la aromaterapia, los colores, las disposiciones, digamos, cómo se organizan los ambientes, la cama, por colocar un ejemplo, que si bien inciden, no es lo principal, pero para esos paradigmas es lo principal y muchas veces entran en lo individual, ¿cierto? Todo lo auto, ¿sí? La meditación, por ejemplo, pero centrado en lo individual. Y no digo, no es que no es importante, pero no es lo fundamental. Y hay otro paradigma que es también desde la noción de totalidad, pero basado un poco más en el movimiento, en la conflictividad. Ya el profe Raúl lo mencionaba un poco la visión de Freud, que yo creo que es importante, esa contradicción entre pulsión de vida, pulsión de muerte, pero eso se va a expresar en diferentes ámbitos de nuestra vida, en lo emocional, en lo biológico, en lo cotidiano, y centra en lo social. ¿Por qué en lo social? Que me parece muy importante porque tiene en cuenta los contextos sociales. O sea, no es lo mismo el estrés de una persona encerrada en pandemia sin tener que comer a una persona que tiene estabilidad laboral y está encerrada en su casa. O sea, lo social cuenta en la salud mental y los factores internos también son fundamentales. Tal vez lo más interno que tiene el ser humano es el inconsciente. Y yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque no todas las personas respondemos de la misma manera ante esos contextos externos. Entonces, lo interno para este paradigma dialéctico es fundamental. Tener en cuenta los factores internos, llámese del individuo, llámese de las comunidades, llámese de las clases sociales, para entender la salud mental. Yo creo que eso cuenta. Y bueno, entonces esos paradigmas, habrán otros, indudablemente existen. Los menciono porque fíjense que desde la perspectiva que se parta, tendrá una explicación la salud mental, ¿sí?
Las perspectivas críticas, en mi caso, partimos del tercer paradigma para poder entender un poco lo que pasa con la salud mental y particularmente lo relacionado con la escuela, con la educación, que me parece fundamental lo que decía el profe Raúl de los imposibles. Entonces, pasamos a la siguiente, la comunagogía y la salud mental. Entonces, primero decirle a quienes nos escuchan, para a veces la palabrita confunde, no se dice fácil, es en vez de pedagogía, en vez de comunagogía. Esa es como la básica del concepto, para poderlo pronunciar. Y hemos intentado de diferentes ámbitos ese imposible educativo realizarlo de una manera diferente, ¿cierto? Y lo hacemos entendiendo lo que decíamos, que es necesario entender una hegemonía que nos enferma, ¿cierto? Y la comunagogía en ese sentido es establecer rupturas con esa hegemonía y que en esa ruptura, porque hay conflicto, porque hay contradicción, ¿cierto? Es como se van dando esos procesos educativos. ¿Por qué? Porque la hegemonía educa. Cuando se tienen pulsiones, y valdría allí una discusión posterior, las pulsiones no nacen con uno. O puede que haya alguna herencia genética, claro que sí. Pero muchas pulsiones de la vida cotidiana también son formadas, configuradas en los hogares, en la escuela, la televisión, todas las campañas de consumismo, ¿cierto? La comunagogía es praxis, y aquí es importante esto, decirlo. No siempre la praxis es crítica, o es revolucionaria, o es transformadora. Hay una praxis que es positivista, que es controladora, es decir, no todo lo que se lleva a la práctica transforma, y esto es relevante tenerlo en cuenta. No lo digo yo, ya el maestro Falsborda lo planteó hace 42 años en un texto que se llama Investigar para transformar la realidad. Hay una praxis positivista que hoy en los modelos pedagógicos está. Entonces se quiere hacer pasar por alternativo, poner en práctica lo que se sabe. Pero no todo lo que se sabe es transformador. ¿Sí? Hay, insisto, prácticas de control. Entonces la praxis de la comunagogía apunta o tiene la intención de transformar. Y ese es un punto de partida. Voy a comentarles cómo a partir de los 6 horcones que tiene la comunagogía hemos intentado ese imposible educativo en las aulas. Lo primero es promover una soberanía en las maneras de pensar. ¿Por qué? Porque uno que encuentra con los adolescentes y nosotros mismos como maestros y maestras, que tenemos unas formas colonizadas de pensar que nos llevan permanentemente a la frustración. Por ejemplo, el consumismo. Entonces es muy frecuente que los chicos estén frustrados porque no pueden tener la última mercancía, llámese celular, por ejemplo, y vivir frustrados. Y lo tienen y a los 3 meses está obsoleto. Entonces el mercado crea una permanente frustración a la adolescencia en diferentes ámbitos, ¿cierto? Para no hablar, por ejemplo, de lo estético, ¿sí? La frustración del adolescente por no ser idéntico al modelo que se coloca, debe ser, a los hombres y a las mujeres, ¿cierto? Entonces, esa ruptura con una hegemonía en las maneras de pensar, la comunagogía aporta a tener una soberanía de pensamiento, fortalecer, y ahí es importante, elementos de identidad. La identidad de nuestros cuerpos, por ejemplo, ¿cierto? La identidad de nuestros consumos, la soberanía en las decisiones que se tomen. Entonces, obviamente no es lineal, sino que está en conflicto con la hegemonía. Pero desde la comunagogía se entiende que es necesario establecer rupturas con esa hegemonía de pensamiento que, insisto, nos enferma. Incluso, alguna vez le escuché a José Israel, que me parece importante, nos dicen que quienes luchamos estamos enfermos. Y creo yo, desde la perspectiva crítica, como lo dice José Israel,
Enfermo es el que no lucha en este momento de tanta problemática social y ambiental, por ejemplo, económica, multidimensional, ¿cierto? Entonces, es necesario establecer rupturas con esa hegemonía. Segundo, la comunagogía concibe el cuerpo como territorio, y me parece interesante lo que plantea Freud, de ir más allá de lo biológico. Generalmente se concibe el cuerpo netamente como biológico y la salud mental como un problema netamente biológico. Pero realmente, ¿qué es un cuerpo nuestro, un ser humano en este momento o en una sociedad? Es el conjunto de relaciones sociales. Yo creo que eso es fundamental, entender que somos relaciones sociales que atraviesan desde el inconsciente hasta lo consciente, ¿sí? Y entonces, entendiendo esa relación social, que son relaciones de poder, y relacionándolo como territorio, viene la necesidad de defenderlo, ¿cierto? Defender el territorio. Y entender que si tenemos problemas de estrés en el trabajo muchas veces, responde a esas relaciones de poder, a esas relaciones sociales. Ejemplo, la evaluación de desempeño para los docentes del 1278. No sé cómo esté este año, hay que hablar con ellos ahora al final, pero generalmente a final de año se genera estrés, llanto, angustia, incertidumbre y se generan problemas mentales. Se generan problemas de salud mental por unas relaciones de poder, por unas relaciones sociales que la norma, pero también algunos rectores generan acoso laboral, control ideológico. Entonces nuestro cuerpo responde, o en medio de esas relaciones sociales, responde a escenarios polémicos de salud mental. Pero también quiero decirlo aquí en otros ámbitos de la salud. Nuestro cuerpo concebido como territorio también está en lucha y en pugna, por ejemplo, por unas prácticas de alimentación que no son nutritivas, ¿cierto? Fijemos la mayoría de las tiendas escolares y la costumbre de alimentación de nuestros estudiantes, bastante colonizada, bastante destruida. Por ejemplo, los transgénicos o lo que llaman la alimentación chatarra, la comida chatarra. Un estudiante o un ser humano en promedio, solamente tomándonos 2 gaseosas y lo normal del azúcar en el jugo, consumimos, ojo, en 50 años aproximadamente, un camión 600 lleno de azúcar. Calculen lo que le pasa al páncreas y a todo nuestro cuerpo solamente con ese elemento. Entonces, ¿qué se le dice al estudiante en el aula? Ojo, su territorio quiere ser colonizado, quiere ser destruido por una industria, en este caso, el dulce, el azúcar. Pero lo mismo sucede con las sustancias psicoactivas. Quieren destruir su cuerpo, no solamente por negocio, por política, quieren destruir nuestra juventud. Vea su cuerpo como territorio inmerso en esas relaciones sociales. Un tercer horcón tiene que ver con la toma de decisiones y el rescate de saberes, el diálogo de saberes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si uno está en medio de un escenario autoritario, como muchas veces pasa en la escuela, ¿qué le pasa al maestro? ¿Qué le pasa al estudiante? Pues indudablemente va a generar problemas de falta de autoestima o problemas de estrés, problemas de insatisfacción de su condición, ya sea estudiante o de maestro. Entonces es importante que desde la comunagogía, como lo hemos venido haciendo, distribuir o compartir esas decisiones. Lo mismo, reconocer saberes. Si solamente el maestro o el directivo es el que sabe, eso lleva a que se generen exclusiones. Entonces, un tercer horcón es tomar decisiones de manera colectiva, es compartir saberes. Eso genera tranquilidad, genera seguridad, genera en alguna medida pues salud mental, ¿cierto? Los vínculos comunitarios tan importantes. Ya decía el profe Raúl, y es cierto, digamos que es el psicoanálisis dice, bueno, más bien se tiende a una pulsión de aislamiento, bueno, de muerte, de no estar en sociedad, pero el modelo neoliberal lo profundiza, nos individualiza, nos aísla, nos lleva a que no nos interese el otro, a una indiferencia social. Entonces la comunagogía dice, no, fortalezcamos los vínculos comunitarios y en tanto tengamos esas acciones de alteridad, vamos a tener una vida distinta en relación con el otro. Claro, el psicoanálisis, ya dice Ani,
está en relación con el otro y eso es cierto, pero hay que fortalecer esos vínculos comunitarios. ¿Y cómo lo hemos hecho en el aula? Con los convites académicos. Y cuando, y ojo, y eso es importante, ¿a qué se va la escuela? No solamente lo académico, eso es importante, pero se va a otros aspectos de la vida. Y los vínculos comunitarios, cuando se dan en los convites académicos entre estudiantes, se genera una tranquilidad, porque lo que está es generando unos procesos de confianzas, de reciprocidad, ¿cierto? De colectividad, de ver el mundo en común. Y eso genera otras lógicas de vida. Y es muy rico los testimonios de los estudiantes cuando balanceamos los convites y su fortalecimiento de vínculos comunitarios. Igual manera, la comunagogía cuestiona el patriarcado, y qué interesante este tema, fíjese todo el problema que la pandemia ha evidenciado de violencia hacia la mujer, pero cuando uno trabaja con los estudiantes, el tema de los celos, por ejemplo, y decir, oiga, reflexionemos que esa otra persona no es propiedad mía, es un ser humano que tiene toda su autonomía, su independencia, y establezco con ella unas relaciones, pero no es mía, como lo dice el patriarcado. De igual manera, la carga doméstica que hoy está en los hogares hacia las mujeres, el cuidado, la alimentación, todo lo que responde al hogar, si se rompe con esas lógicas patriarcales, también se genera salud mental en el hogar, obviamente hacia las compañeras. Entonces, romper con las lógicas patriarcales es necesario hacerlo desde la escuela, ¿cierto? Y finalmente, la comunagogía promueve el liderazgo. Y aquí les comento una anécdota. Cuando estuve en el Cauca haciendo la tesis de maestría, entonces estábamos hablando del plan de vida y hablábamos del componente de salud. Y entonces en el componente de salud, ellos colocan la configuración de cabildos escolares, ¿cierto? Y estos cabildos escolares, para nuestra tradición, diríamos, deberían en el componente político. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y por qué los cabildos escolares están en el componente de salud? Y dijeron, pues claro, porque un niño que empieza a asumir el liderazgo empieza a tener otras lógicas de vida, empieza a tener un proyecto de vida y con certeza no empieza ni a consumir droga ni a ser delincuente, sino que empieza a tener un papel importante en la comunidad. Por eso, en la comunagogía se promueve el liderazgo, la identidad con la comunidad. Y eso genera, y lo hemos vivido con los chicos que se han vinculado a los proyectos, por ejemplo, ambientales, ¿cierto? O los chicos que han asumido el rol de sanadores dentro del convite, entienden la vida de otra manera. Y a tal punto que los fines de semana, lo que hacemos, bueno, en este momento por la dificultad de la pandemia, pero hacíamos esos ejercicios de recorridos por el barrio, por el territorio. Entonces, fortalecer el liderazgo es muy importante para la salud mental. Entonces, fíjense que unos ámbitos educativos desde la comunagogía en relación con la salud mental. Esto no se da, insisto, de manera armónica, se da en conflicto con la hegemonía y creo que hay que ser tranquilos en esa lucha, en esa pugna, en esas tensiones permanentes, en esas contradicciones, pero sí es posible transformarlo. Finalmente, entonces decirle que la comunagogía, los horcones expuestos, pues es una propuesta que se ha venido configurando de manera colectiva y que igual que la salud mental podríamos ubicar otros aspectos que quisiésemos, debates con la ciencia, por ejemplo, toda la necesidad de tener una soberanía en la ciencia que nos han dicho, por ejemplo, con la historia, cuántas veces nos dijéramos que éramos subdesarrollados y que el fin era ser como los europeos, las ciencias naturales, igual, podríamos analizarlas de la comunagogía, es decir, es una propuesta de pensamiento que nos sirve para agenciar procesos educativos en diferentes áreas, en diferentes temas. Es una tendencia de pensamiento educativa que está en construcción. Esta propuesta es de maestros y para maestros, es decir, es de todos y todas, en la cual pues ponemos a disposición del magisterio, en este caso para la discusión de salud mental, ojo, que no es solo de orientadores, es de nosotros los maestros de aula también, y que nos pueden invitar a sus instituciones a compartirla. Finalmente, decirles que hoy, en la situación de pandemia, requerimos esta reflexión con mucha mayor rigurosidad y entender que en el contexto familiar
es necesario también tener estas apuestas, es decir, no solamente en el aula, sino la apuesta en la comunagogía, por ejemplo, tener en cuenta que las relaciones sociales son el eje fundamental para poder manejar lo relacionado con la salud mental. Hay que hacerlo. Yo creo que en ese contexto familiar, también podemos hacer estas apuestas. Finalmente, agradecerles por la invitación, los comentarios y bueno, estamos atentos a sus opiniones. Muchas gracias, Ani. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Excelente exposición. De verdad que tanto nuestro psicoanalista Raúl como nuestro profe Juan Carlos han dado una explicación muy profunda, pero al mismo tiempo clara, rigurosa y unos aportes que nos van a dejar muchos, pero muchas enseñanzas para todos los maestros y la comunidad que está aquí presente. Bueno, destacar algunas ideas fuerzas de esta exposición tan brillante de nuestro compañero Juan Carlos. Primero que todo, hacer alusión al origen de la sociología como una disciplina que desde los comienzos insiste en prever los conflictos sociales. O sea, me parece bien interesante esto, con todo ese recorrido que nuestro compañero nos comenta desde Comte, desde Marx, pero culminando en una propuesta bien interesante de Falsborda con respecto a una propuesta o una apuesta un poco más crítica y toda esta ruptura que se hace desde el paradigma occidental que pensaba más que todo o concebía, digamos, al ser humano y a la sociedad desde un punto de vista fragmentada. Luego el paradigma más oriental que plantea el equilibrio y la armonía. Y por último, ese paradigma dialéctico con quien yo creo que es bastante, digamos, coherente o congruente con el discurso psicoanalítico del cual hemos hablado, porque plantea todo el movimiento y todo el conflicto permanente. Esa idea fuerza me parece bien interesante. Pero bueno, cuando nuestro compañero nos dice, y es que la salud mental depende de elementos internos o de elementos externos, yo creo que nos coloca también a pensar y a cuestionar qué tanto nosotros algunas veces nos vamos al extremo de creer que todo lo de afuera es lo que influye en mi salud mental y no me encargo, digamos, o no me doy cuenta que lo que yo estoy pensando, sintiendo, que mi historia, que mis ancestros, que mis antepasados también tienen que ver en cómo asumo yo ese medio ambiente, esa realidad que se está presentando. Entonces, este cuestionamiento sobre si la salud mental debe centrarse en lo interno o el externo me parece fundamental. Porque es la eterna, digamos, discusión entre lo biológico, lo social y lo supuestamente psíquico. Digo supuestamente porque lo psíquico incluye todo, pero siempre ha habido esas discusiones de qué depende. Y por último, cerrar su conferencia, digamos, con broche de oro, con esta claridad de la comunagogía como una práctica completamente dirigida a la salud mental. Si nosotros analizamos la comunagogía por un lado versus la hegemonía, y nos plantea Juan Carlos como precisamente lo que es el consumismo, lo que es todo ese deseo por tener, es lo que nos lleva de alguna manera a frustrarnos, a enfermarnos, a empezar a sentir que no tenemos, que no sabemos, que no somos realmente, a no poder vivir con ese vacío que nos hablaba nuestro psicoanalista Raúl. La comunagogía, con todos sus horcones mencionados ya de manera amplia y también bien sencillo, que quedó bien claro, cómo es bien útil para nuestro quehacer pedagógico y de manera permanente. Entonces, solamente mencionarlas para provocarlos a todos y provocarlas a todos los que están acá
de ir a buscar en qué consiste esto de la comunagogía, porque es importante la comunidad, que es lo que nos quiere decir Juan Carlos con esto, y cómo influye en la salud mental, como él muy bien lo ha explicado. El conjunto de relaciones sociales que atraviesan desde lo inconsciente a la conciencia, dijo nuestro compañero Juan Carlos. También nos habla de defender el territorio, pero ¿cuál es nuestro principal territorio? Nuestro cuerpo. Tomar el cuerpo como territorio, compartir decisiones y saberes, fortalecer vínculos comunitarios, cuestionar el patriarcado, sobre todo promover el liderazgo en las comunidades. Excelente, excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias.